Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Mate 1 del día de hoy. Vamos a comenzar. Como bien recordarás, nosotros hemos visto hasta el día de hoy y durante toda la semana ecuaciones de primer grado. Ecuaciones en general, el tema es el tema de ecuaciones, pero nos estamos centrando en las ecuaciones de primer grado. Entonces aquí te marqué algunas cosas importantes que necesito que recordemos y que te las voy a recordar en este momento a manera de repaso. Primera cosa importante, que recuerdes que una ecuación es una igualdad. Entonces, una ecuación siempre tiene un lado izquierdo y un lado derecho con respecto del signo de igual. Y recuerda que para resolver la ecuación, nuestro propósito final es encontrar el valor de la incógnita. Aquí te lo estoy marcando. ¿Cuánto debe de valer esta incógnita para que esta igualdad sea verdadera? Los días anteriores ya hemos hecho algunos ejemplos. Luego, el primer día, cuando te comencé a enseñar esto, te dije, bueno, pues el primer método que uno debería de probar es el método del tanteo. ¿A qué me refería con eso? Pues simplemente saber leer la ecuación correctamente, y a partir de haber leído la ecuación correctamente, nosotros estimamos el valor que tendría que tener nuestra variable, ¿verdad? A veces este método funciona bastante bien, pero a veces nos tarda más de lo deseado. Entonces, si vemos que nos estamos tardando más de lo esperado, vamos a usar el método que ya vimos bien, que es el método que le llamamos de despejar a la x, de despejar a la variable. Recuerda que despejar quería decir que vamos a dejar sola la variable de un solo lado de la igualdad. Eso podía ser del lado izquierdo o del lado derecho. Hasta el momento los ejercicios que hemos visto, la variable la hemos dejado solita del lado izquierdo. Pero también podría ser del lado derecho y sin ningún problema. Y entonces en nuestra última clase vimos algunas consideraciones importantes para poder despejar a esta variable. En realidad eran 3 consideraciones. La primera consideración importante es la que tenemos aquí. Lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Recuerda que ayer comencé a enseñarte esto con una carita, ¿verdad? Y lo que hacíamos de un lado, lo hacíamos del otro. ¿Para qué? Con el propósito de que esa igualdad se mantuviera. Luego, ya que entendimos muy bien eso, y qué es lo que vamos a estar haciendo siempre, lo que a continuación tenemos que recordar es que lo primero que vamos a quitar son los términos que no contienen a la letra, a la variable. Aquí te puse a la x, pero puede ser la variable cualquiera. Recuerda que los términos son los sumandos. Entonces, todos los sumandos que no contengan a la x y que me estorben para dejarla solita del lado que yo elegí, todos esos términos se quitan, y esos términos se quitaban por medio de sumas o restas. Una vez que ya quitamos estos términos, se quitan los que llamábamos los coeficientes. Recuerda que los coeficientes eran aquellos números constantes que estaban dentro del mismo término junto con la variable. Y estos coeficientes los quitamos por medio de multiplicación y división. Había ocasiones en las que hacíamos el proceso simultáneamente y poníamos un punto y una línea. La cantidad de arriba la poníamos abajo y la de abajo la poníamos arriba. Entonces, hasta el momento eso es lo que tenemos. En nuestra sesión del día de hoy me gustaría que hiciéramos unos cuantos ejemplos más. Obviamente los ejemplos se van volviendo ligeramente más complejos. En realidad este tema no es tan complicado. Y la idea es que ahorita, conforme los vayas viendo, a cada ejemplo le pongas por favor pausa. Lo trates de hacer en tu cuaderno y ya que lo hiciste en tu cuaderno, regresas al video para ver si fue correcto. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Entonces vamos a empezar con esta ecuación. 8x más 4 es igual a 20. Y vamos a resolverla. Fíjate, primero se puede hacer por tanteo. ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando un número que multiplicado por 8 y que luego le sumo 4 me da 20. Entonces fíjate que toda esta cantidad, 8x, tiene que valer 16. Porque 16 más 4 nos da 20. Luego, como esta cantidad vale 16
y yo quiero un número que multiplicado por 8 me dé 16, pues x tiene que valer 2. Y ya lo encontramos sin necesidad de hacer nada. Esa es una opción. Simplemente por puro tanteo, x vale 2. Ahora bien, si se te dificulta el tanteo o simplemente quieres entrenar este otro proceso que es el del despeje, pues vamos a ensayarlo. Entonces acuérdate, lo que hago de un lado lo hago del otro siempre. Y primero nos vamos a deshacer de los términos que no contienen a la letra x. Entonces fíjate, este es x. Entonces, ¿quién me está estorbando? Me está estorbando el 8 y me está estorbando el 4. ¿A quién vamos a quitar primero? Pues vamos a quitar primero al número 4. ¿Por qué? Porque ese es el término. ¿Cómo lo voy a quitar? Pues simplemente restando 4 y recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. 4 menos 4 nos da 0 y nos queda simplemente 8x del lado izquierdo, porque 8x más 0 nos da 8x. Y del lado derecho, 20 menos 4 es simplemente 16. Fíjate que aquí nos quedó una ecuación más sencilla. Fíjate que esta ecuación más sencilla también se podría resolver por tanteo. ¿Qué número multiplicado por 8 nos da 16? Pues la respuesta es 2. Pero bueno, supongamos que no lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué más podría hacer? Pues digo, 8 es coeficiente. ¿Por qué es coeficiente? Porque se encuentra dentro del mismo término que la x. Entonces, ¿cómo se quitan los coeficientes? Con multiplicación o división. Este 8 está multiplicando a x, entonces lo que vamos a hacer es dividir entre ese número que quiero quitar. Siempre se divide entre el número que quiero quitar, recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Luego, si tengo 8 arriba entre 8 abajo, los puedo tachar porque aquí hay multiplicación y me queda 1. Y 1 por x me da x. Del lado derecho tengo 16 octavos. 16 entre 8 es igual a 2. Entonces, este es mi resultado final. Fíjate que sí, efectivamente fue lo que habíamos hecho por tanteo, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos más. Entonces, apunta el siguiente ejemplo, por favor, en tu cuadernito. Vamos a escribir ejemplo. Una vez más, trata de hacerlo solito o solita. Y una vez que ya tengas el resultado, regresas al video. Entonces, este es el ejercicio. Pausa. Y cuando le quitas la pausa, continuamos. Entonces, me está estorbando para dejar solita la x, tanto el 30, ¿verdad? Como el menos 8. Recuerda que queremos dejar solita esta x. Entonces, todo lo que no sea x me estorba. ¿A quién voy a quitar primero? Al término. ¿Quién es el término? El término es 30. Menos 8 no, porque menos 8 está dentro del mismo término junto con la x. Entonces, ¿cómo quito ese 30? Los términos se quitan con suma o con resta. Resto 30 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 30 menos 30, pues son 0. Y simplemente me queda del lado izquierdo menos 8x. Del lado derecho tengo 6 menos 30. Aquí, bueno, pues si yo hago esta operación, pues el resultado es simplemente menos 24. Porque acuérdate que cuando tenemos este tipo de restas, es una resta porque son signos diferentes, y se hace la resta y se pone el signo del mayor, ¿no? Este es un recordatorio de matemáticas básicas. Luego, este menos 8 ahora sí me está estorbando. Fíjate, no el 8, el menos 8. ¿Cómo me deshago de este menos 8? Pues recuerdo que es un coeficiente. ¿Cómo me deshago de ese coeficiente? Pues me acuerdo que ese menos 8 está multiplicando a x, entonces lo quito dividiendo. ¿Cómo se divide? De esta manera, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Menos 8 entre menos 8 da 1, y 1 por x da simplemente x. Del lado derecho tengo menos 24 entre menos 8. Menos entre menos va a dar más, y 24 entre 8 va a dar 3. Y ya acabé. Este es mi resultado del siguiente ejemplo. Espero que te haya salido bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjate, este ejemplo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo donde ahora vamos a probar dejar la variable ya no del lado izquierdo de la igualdad, sino del lado derecho. Entonces, fíjate. Vamos a escribirlo. El ejemplo es 9 es igual a menos 18 más 3x.
Entonces fíjate, como la variable ya está del lado derecho, pues nos conviene dejarla ahí, ya para que la movemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues detectar otra vez quién nos estorba. Nos está estorbando menos 18 y 3 para dejar a la x solita. ¿A quién voy a quitar primero? A menos 18. ¿Cómo lo quito? Sumando 18, ¿verdad? Y lo que hago de un lado lo hago del otro, entonces también de este lado, en alguna parte, tengo que poner el más 18. ¿Qué pasa con el 18 de los 18 del lado derecho? Pues quedan 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Del lado izquierdo nos queda 9 más 18. Y 9 más 18 es 27. Del lado derecho, pues simplemente nos queda 0 más 3x, que es 3x. Quiero dejar solita mi x, me está estorbando el número 3. Ese número 3 ya está multiplicando aquí a la x. La multiplicación se quita por medio de división, entonces dividimos entre 3 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces 3 entre 3 da 1. 1 por x nos da simplemente x. Y 27 entre 3 nos da 9. Y ya lo tengo. Esta es mi respuesta. Fíjate que la x quedó del lado derecho. Y aquí fíjate, hay una cosa bien interesante que siempre se puede hacer en las ecuaciones. Presta mucha atención. ¿Recuerdas que yo el día de ayer comencé poniéndote unas caritas? Más o menos así. Y entonces, fíjate. Vamos a hacer una carita igual. Y esas caritas decimos que son iguales. Como son iguales las caritas, fíjate que yo puedo cambiar las caritas de lado. Esta la paso para el lado izquierdo y esta la puedo pasar para el lado derecho. Y resulta que siguen siendo iguales, ¿verdad? Entonces no me doy cuenta realmente que las caritas cambiaron de lado. Yo puedo cambiar de lado y no pasa nada. ¿Cómo quiero usar esto? Pues lo quiero usar por acá. Como 9 es igual a x, entonces yo puedo cambiarlas de lado y escribir x igual a 9. Y fíjate que aquí para cambiar de lado, como cambié todo de lado, pues ya no tuve que sumar ni restar ni nada. Simplemente recuerda, como las caritas son iguales, yo puedo intercambiar una en la posición de la otra y las caritas siguen siendo iguales, ¿verdad? Entonces fue lo mismo que aquí, hice aquí. Intercambié la x para un lado, el 9 para el otro y no pasó nada. Eso siempre lo podemos hacer porque, pues, usualmente la x queda del lado izquierdo. Pero nosotros, pues, simplemente vamos a escoger el lado que más nos acomode. Aquí nos acomodó dejarla del lado derecho y ya en el resultado final la x la pasamos del lado izquierdo. Y ya, acabamos. Vamos a hacer otro ejemplito. Fíjate, este ejemplito es importante porque estas ecuaciones siempre se las encuentra uno en matemáticas. Tengo 5x igual a 8x menos 15. Fíjate que aquí tengo una igualdad, porque es una ecuación, pero fíjate que aquí tengo x de ambos lados. Del lado izquierdo de la igualdad tengo 5x y del lado derecho tengo 8x. Aquí nosotros tenemos que hacer una decisión. Aquí nosotros tenemos que decidir de qué lado nos gustaría dejar a la variable. Fíjate, ahorita lo voy a hacer de las dos maneras para que lo veas mega bien. Y tú vas a elegir a final de cuentas de qué lado te convendría más o te gustaría más. Entonces primero, forma 1, vamos a pasar todo del lado izquierdo. Entonces fíjate. Este término, acuérdate, vamos a pasar primero, vamos a quitar los términos primero que me estorban. Este término, que es el término 5x, no me está estorbando porque está del lado izquierdo. Fíjate que este término 8x sí me está estorbando porque está del lado derecho. Es un término que lleva a la x. Entonces, este término me estorba. Entonces, este término vamos a poner estorba. ¿Por qué? Porque está del lado derecho. Y pues recuerda que elegimos que queríamos a la variable del lado izquierdo. ¿Cómo quito los términos? Con sumas o restas. Entonces, fíjate.
Vamos a copiar la ecuación más abajito. Ahí está. Y entonces, como me estorba ese término, porque está del lado derecho, lo voy a quitar. Restando 8x, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, este con este dan 0. ¿Qué me quedó? Del lado izquierdo me quedó 5 menos 8x. Y 5 menos 8x son menos 3x. Del lado derecho me quedó 0 menos 15. Y 0 menos 15 es menos 15. Luego, decimos, quiero dejar a la x solita. Pero fíjate que lo primero que hice fue pasar todo lo que tiene x de un solo lado. Elegí que fuera del lado izquierdo. Ya que lo hice de esa manera, decimos, bueno, este coeficiente menos 3 me está estorbando. ¿Cómo lo voy a quitar? Como es un coeficiente, se quita con división o con multiplicación. En este caso hay que dividir porque está arriba. Entonces divido entre menos 3 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que menos 3 entre menos 3 da 1 y 1 por x da x. Del lado derecho, fíjate que tenemos menos entre menos, más. Y 15 entre 3, 5. Y ya llegué a la solución. La solución es que x vale 5. Entonces, fíjate, esta fue la forma número 1, que fue despejar la x del lado izquierdo. Entonces, este método número 1 fue colocar a las x los términos con x del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Vamos a hacer la forma número 2, que sería colocar a las x del lado derecho. Acuérdate que dijimos, hay que hacer una decisión. Entonces, voy a escribir la ecuación otra vez aquí abajito. Vamos a escribirla. 5x es igual a 8x menos 15. Como ahora me está estorbando la x del lado izquierdo, porque ahora la vamos a pasar al lado derecho, entonces fíjate, del lado izquierdo yo no quiero esta 5x. Acuérdate que primero quito términos completos, por eso primero estoy sumando o restando. Entonces este término se quita restando 5x, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Ahora fíjate, del lado derecho yo solamente quiero términos con x. ¿Qué término me está estorbando? El menos 15, porque el menos 15 no lleva x. ¿Cómo lo voy a quitar? Con sumas y restas, porque es un término. Entonces vamos a sumar 15 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces vamos a poner aquí el más 15. ¿Sale? Entonces fíjate, este 5x menos este 5x me da 0x y me quedó simplemente 15 del lado izquierdo. Y del lado derecho, fíjate que este menos 15 más 15 nos da 0. Y 8x menos 5x son 3x. ¿Sale? Ahí está. 3x. Luego decimos, ya pasé términos de x de un solo lado, ya me quedó solamente un término con x. Y los que no tienen x ya los pasé del otro lado. ¿Quién me está estorbando? Me está estorbando el 3, que es coeficiente. ¿Cómo se quita? Con división. Entonces divido entre 3 de un lado y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que en 3 entre 3 da 1. 1 por x nos da x del lado derecho. Y del lado izquierdo tengo 15 entre 3, que es 5. Fíjate que llegué a la misma solución. 5 es igual a x o x igual a 5. Luego nos acordamos que yo puedo intercambiarlos de lugar y no va a pasar nada, porque es lo de las caritas que te enseñé. Entonces simplemente escribo mi respuesta final como x igual a 5. Casi siempre se escribe así la respuesta. ¿Por qué se escribe así? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Esa es la razón por la que se hace de esta manera. Muy bien, entonces fíjate. La primera forma fue colocar todos los términos con x del lado izquierdo. Y la segunda forma fue colocar los términos con x del lado derecho. Vamos a escribirlo. Fue colocar los términos con x del lado derecho.
Ahí está. Entonces ya tienes dos formas. Me gustaría que te acostumbraras a las dos. Realmente es lo mismo. El proceso es exactamente el mismo. Nada más que en uno la quieres aislar del lado izquierdo y en el otro la quieres aislar del lado derecho. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjate. Vamos a escribir y, ejemplo. Vamos a cambiar de letra. Y menos 5 es igual a 3y más 25. ¿Sale? Entonces fíjate, una vez más tenemos que hacer una decisión porque tanto del lado izquierdo tengo y como del lado derecho tengo y. ¿Qué decisión hay que tomar? La decisión que hay que tomar es de qué lado quiero dejar a la y. Vamos a dejarla del lado derecho, porque casi no lo hemos hecho así. Entonces fíjate, del lado izquierdo hay un término que me estorba. ¿Cuál? El que tiene y. ¿Por qué? Porque las quiero dejar del lado derecho. Entonces, ¿cómo quito los términos? Con suma o con resta. Entonces restamos y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Del lado derecho, que es todo esto, yo quiero solo términos con y. ¿Qué término me está estorbando? El 25. Porque el 25 es un término que no tiene y. Acuérdate, primero quito los términos que me estorban y al final quito coeficientes. Entonces, como yo del lado derecho solamente quiero y, este 25 lo vamos a quitar. Y lo vamos a quitar restando 25. Y lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Si resté 25, resto 25. ¿Sale? Luego, vamos a tachar cosas. Este y menos este y me da 0. Este 25 menos este 25 nos da 0. Entonces del lado izquierdo nos quedó menos 5 menos 25. Como son signos iguales, se suman y se pone el signo que tienen, que es negativo. Del lado derecho me quedó 3y menos y. 3y menos y son 2y. Entonces vamos a escribir 2y. Muy bien. Luego, fíjate, ya casi está la y solita del lado derecho. ¿Cómo la voy a quitar? El 2 por medio de división. ¿Por qué? Porque es coeficiente. Entonces vamos a dividir entre 2 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que 2 entre 2 nos da 1. 1 por y nos da y. Del lado izquierdo tengo menos entre más, es menos, y 30 entre 2, 15. Como lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho, yo puedo intercambiar y no va a pasar nada. Y entonces ya escribí mi respuesta final. ¿Sale? Vamos a hacerlo ahora de la segunda manera. Entonces voy aquí a dibujar una línea punteada para que no te me pierdas. Y la segunda manera sería dejar todo del lado izquierdo. Vamos a escribir nuevamente nuestra ecuación. Y entonces, fíjate, vamos a quitar este término, porque este término me estorba del lado derecho. Del lado izquierdo, ¿cuál es el término estorboso? El que no tiene y, o sea, menos 5. ¿Cómo me deshago de ese menos 5? Sumando 5 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Del lado derecho, el término que tiene y es 3y. Ese es lo que quiero quitar. Como es término, se quita con resta. Resto 3y y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Luego, menos 5 más 5 da 0. 3y menos 3y da 0. Y nos queda que y menos 3y es simplemente menos 2y. Y del lado derecho, 25 más 5 es 30. Fíjate que ya casi le está la y solita. Ya quité términos. Ahora hay que quitar este coeficiente que se quita con división. Entonces, ¿divido entre quién? ¿Entre 2? No. Divido entre menos 2. Menos 2, porque ese es el que quiero quitar. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Menos 2 entre menos 2 da 1. 1 por y da y. Luego tengo 30 entre menos 2, más entre menos nos da menos, y 30 entre 2, 15. Y fíjate, llegué exactamente al mismo resultado. Estos resultados son igualitos. Entonces, vamos bien.
Vamos a resolver otro ejemplo. Y fíjate, este ejemplo es también ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahorita. Entonces, tengo 3 por 7y menos 2 es igual a 2 por 4y más 1. Este se ve un poco más escandaloso porque tiene paréntesis. Pero fíjate, si yo quito los paréntesis, va a lucir como los ejemplos que hemos hecho antes. ¿Y cómo quito los paréntesis? Esta operación ya la sabemos hacer. Aquí es propiedad distributiva, monomio por polinomio. 3 por 7y y 3 por menos 2. 2 por 4y y 2 por 1. Vamos a hacerlo. Entonces fíjate, aquí me estorban los paréntesis, por eso se quitan. Vamos a escribirlo. Como estorban los paréntesis, coma, los quitamos por medio de la multiplicación. Ahí está. Entonces, vamos a usar propiedad distributiva. Entonces, comienzo de este lado. 3 por 7 es 21 por y. Luego, más por menos es menos. Y 3 por 2 da 6. Del lado derecho, 2 por 4y son 8y. Más 2 por 1, 2. Fíjate, ya quité paréntesis y esto ya tiene cara de lo que hemos hecho antes. Ahora solamente hay que elegir de qué lado queremos dejar a la y. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Vamos a hacer una elección. Vamos a dejarla del lado izquierdo. Entonces, vamos a escribir. Vamos a escribirlo. Dejemos a la y del lado izquierdo. Entonces acuérdate, aquí siempre tienes que hacer una elección de qué lado la quieres dejar. Ahorita se me ocurrió y me dieron ganas de que lo hiciéramos del lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces lo que vamos a hacer, entonces fíjate, aquí nada más la copié. Y lo que vamos a hacer es quitar términos estorbosos. Del lado izquierdo, el término que yo quiero puros términos con y. Entonces este me está estorbando. ¿Cómo lo quito? Sumando 6, lo que hago de un lado, lo hago del otro. Del lado derecho, el término estorboso es el de 8y, porque yo no quiero términos de y del lado derecho, los quiero del lado izquierdo. Entonces, vamos a restar 8y, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que menos 6 más 6 da 0, 8y menos 8y da 0, y nos queda simplemente 21y menos 8y, y 21y menos 8y, ¿cuánto es? Pues son simplemente 13y. ¿Verdad? Y del lado derecho, fíjate que nos quedó simplemente 2 más 6. Y 2 más 6 son 8. Ahora, ya casi dejo la y solita, fíjate. Ahora me está estorbando el 13, que es coeficiente, porque está dentro del mismo término con y. ¿Cómo lo quito? Por medio de división. Dividimos entre 13 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 13 entre 13 nos da 1, que multiplicado por y nos da y. Y del lado derecho ya nos quedó 8 treceavos. ¿Esa fracción se puede simplificar? Parece que no. 8 tiene mitad, pero 13 no. 8 no tiene quinta, 8 no tiene tercia. 13 no tiene ninguna de las anteriores. Entonces, así dejamos nuestra solución. Simplemente, así es como nos queda, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿qué tenía de ingrediente nuevo este ejercicio? Paréntesis. ¿Pero qué se hace? Simplemente los quitas. Ya que los quitaste, eliges, haces tu elección de qué lado quieres que quede la y, del lado izquierdo o del lado derecho. Ya que lo elegiste, quitas los términos que te estorben por suma o resta. Eso es todo. Vamos a hacer un ejercicio más. Y fíjate, vamos a hacer un ejercicio también con paréntesis. Entonces vamos a escribe ejemplo. Y vamos a escribir x menos paréntesis 2x más 1 es igual a 8 menos paréntesis 3x más 3. ¿Qué es lo primero que se hace? Quitamos paréntesis. Vamos a escribirlo para que no se te olvide. Recuerda que tienes que estar haciendo tus notas. Entonces vamos a escribir. Primero, quitamos paréntesis. ¿Cómo los quito?
por multiplicación por propiedad distributiva. Entonces, fíjate, aquí este x lo bajo, ¿verdad? Luego aquí este paréntesis está multiplicando un menos 1 que no se ve. Menos por más me da menos 2x y menos por más me da menos 1. Igual, el 8 lo bajo y aquí este paréntesis se quita con un menos 1 que no se ve. Menos por más me da menos 3x y menos por más me da menos 3. Ya quité paréntesis. Luego tengo que hacer una elección. ¿De qué lado quiero que me aparezcan mi variable? Vamos a hacerlo ahora del lado derecho. Para que no te acostumbres solamente de un lado, del lado derecho. Entonces vamos a escribir eso. Elegimos dejar a la x del lado derecho. Pero ojo, eso es una elección, eso es algo que tú vas a elegir. Entonces, vamos a copiarlo. Y entonces fíjate. Como mi elección fue dejar a la x del lado derecho, todos los términos que tienen x del lado izquierdo me van a estorbar. Acuérdate que siempre comienzo quitando términos. Entonces, este término con x, restamos x. Este término con menos 2x, sumamos 2x. Este término tiene menos 1. Ese no me está estorbando. Porque lo único que quiero es quitar a lo que tiene x del lado izquierdo. Y me acuerdo que lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces del otro lado que me faltó, pues me faltó poner menos x más 2x. Menos x más 2x. Algunas personas me han preguntado mucho, ¿dónde pongo esto, Rosita, que tengo que repetir? Porque a veces, si te das cuenta, lo pongo abajo y a veces lo pongo a un lado. La respuesta es, no importa, lo puedes dejar abajo, lo puedes dejar a un lado. Lo que importa es que sepas que todo esto se está sumando y todo esto se está sumando. Entonces, x menos x da 0. Menos 2x más 2x da 0. Ahora fíjate, del lado derecho quiero solamente los términos de x, porque esa fue nuestra elección, dejar al x del lado derecho. Entonces, ¿cuáles son los términos? Acuérdate, primero quito términos que me están estorbando. Entonces, me está estorbando el 8, resto 8. Me está estorbando menos 3, sumo 3. ¿Qué voy a hacer? Lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces pongo menos 8 más 3. Estos van a dar 0, estos van a dar 0. ¿Qué me quedó del lado izquierdo? Me quedó menos 8 más 3 menos 1. Vamos a sumar primero los negativos. Menos 8 menos 1 es menos 9. Menos 9 más 3 son menos 6. Eso es lo que quedó del lado izquierdo. Vamos a ponerlo ya de color negro. Entonces nos quedó menos 6. ¿Por qué quedó menos 6? Porque lo único que hice fue hacer menos 8 más 3 menos 1. Y eso da menos 6. Ahora, del lado derecho, ¿qué voy a hacer? Del lado derecho voy a juntar términos que me quedaron, que todos son semejantes. Entonces fíjate, menos 3x menos 1x es menos 4x, más 2x son simplemente menos 2x. Ya casi acabé. Ahora, ¿quién voy a quitar? Voy a quitar este que es coeficiente. ¿Cómo lo quito? Dividiendo. ¿Entre quién divido? Entre menos 2 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Si quieres vamos a colocarlo con color, como lo veníamos haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Para que no te confundas. Divido entre menos 2 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces menos 2 entre menos 2 da 1 por x. Simplemente nos da x. Del lado izquierdo tengo menos 6 entre menos 2. Menos entre menos es más. Y 6 entre 2, 3. Y aquí, una vez más, puedo intercambiar de lado y sin problemas. Entonces x es igual a 3. Y esta es mi respuesta final. Ya acabé. Entonces fíjate. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hasta el momento lo que hemos hecho es resolver una variedad mayor de ecuaciones, pero siempre recordando que nuestras pautas con las que comenzamos son las mismas, ¿verdad? Es decir, primero quito términos, aquí, bueno, aquí te puse que no contienen a la x, pero ya que tú tienes que hacer elección de lado,
¿verdad? Como acá. Pues quitas los términos estorbosos a final de cuentas. Los términos que llevan X los pasas del lado que tú hayas elegido y los que no tienen X del otro lado que tú mismo elegiste. Vamos a continuar con otro ejemplo. Un ejemplo más ya para acabar por hoy. Entonces vamos a escribir entre paréntesis 5 menos 3x. 5 menos 3x menos 4x más 6 es igual a, vamos a copiarlo un poquito más a la izquierda, eso es igual a 8x más 11 menos 3x menos 6. Vamos a hacerla. Entonces, primero quitamos los paréntesis. Tengo un 1 por acá que va a entrar por propiedad distributiva. 1 por 5 es 5, 1 por menos 3x es menos 3x. Aquí quito este otro paréntesis por propiedad distributiva. Menos por más es menos, perdón, menos por menos es más. El 1 que tengo aquí por el 4 es 4x. Menos por más nos da menos y 1 por 6 da 6. Del lado derecho también quito todos los paréntesis. ¿Por qué? Porque si no yo no puedo proseguir. Entonces aquí tengo un 1 que por propiedad distributiva, 1 por 8x y 1 por 11 me los va a dejar igual. Entonces escribimos 8x más 11. Del lado derecho tengo menos 1 que entra con propiedad distributiva. Menos 1 por 3x es menos 3x. Menos 1 por menos 6 nos da más 6. Entonces fíjate, esta pues es una ecuación que quizás es un poco más larga, pero ya no tiene paréntesis. Vamos a hacer la elección de qué lado queremos que quede la x. Vamos a elegir ahora que quede el lado izquierdo. Entonces, elegimos que la variable x quede sola del lado izquierdo. Entonces, vamos a quitar primero los términos que estorban. Entonces, y vamos a escribirlo si tú lo necesitas. Primero, quitamos a los términos estorbosos. Vamos a ponerlo entre comillas, estorbosos. ¿Sale? Porque bueno, en matemáticas no se les llama así. Pero bueno, entonces, vamos a elegir que quede del lado izquierdo. Entonces, fíjate. Del lado izquierdo voy a quitar los términos que no tienen x. 5 tiene x, no. Lo quito restando 5. Menos 3x tiene x, sí. 4x tiene x, sí. Menos 6 tiene x, no. ¿Cómo lo quito? Sumando 6. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, este menos 5 y este más 6 los tengo que poner al lado derecho. ¿Dónde? Donde me quepa. Vamos a ponerlos al final. Menos 5 más 6. Ahora, del lado derecho vamos a quitar los términos con x, porque elegimos que la x quede del lado izquierdo. Entonces, este término lleva x, sí. ¿Cómo lo quito? Restando 8x. Este término lleva x, sí. ¿Cómo lo quito? Sumando 3x. Este término de aquí y este término de acá no tienen x, entonces esos no los quito. Entonces, estos de aquí los voy a copiar al lado izquierdo. Entonces voy a poner menos 8x más 3x. ¿Dónde los escribí? Donde me cupieron. Y luego cancelo. Tengo 5 menos 5 da 0. Menos 6 más 6 da 0. 8x menos 8x da 0. Menos 3x más 3x da 0. Y simplemente, ¿qué me quedó? Me quedó menos 3x más 4x menos 8x más 3x. Fíjate que tengo aquí menos 3x más 3x. Entonces aquí realmente pues los puedo quitar. ¿Por qué? Porque menos 3x más 3x pues da 0. Pero aquí fue solo por coincidencia. Y luego, ¿qué tengo? Tengo 4x menos 8x.
4x menos 8x es simplemente menos 4x. Y escribimos menos 4x. Del lado derecho, ¿qué me quedó? Me quedó más 11, más 6, menos 5, más 6. Vamos a hacer las operaciones. Acuérdate que las puedo hacer en el orden que quiera. Por ejemplo, puedo sumar primero 6 más 6. 6 más 6 son 12. Luego a ese 12 le puedo sumar el 11. Estoy sumando positivos. Entonces 12 más 11 son 23. Entonces nos queda la suma de los positivos es 23 y el único negativo fue 5. Y 23 menos 5 son, lo escribimos, 18. Del lado izquierdo nos quedó menos 4x. Luego, voy a dividir entre ¿quién? Entre menos 4. Porque menos 4 es coeficiente. Porque el término completo es menos 4x. Entonces vamos a borrar y vamos a dividir entre menos 4. Entre menos 4. Ojo, estoy dividiendo entre menos 4 porque lo quiero quitar con todo y el signo. Quiero dejar a la x solita y el signo también me está estorbando. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Tal suerte que menos 4 entre menos 4 doy a 1 y 1 por x nos da x. Del lado derecho, más entre menos, da menos. Y 18 cuartos no es división exacta, pero se puede simplificar. La mitad de 18 vale 9 y la mitad de 4 vale 2. Entonces pongo 9 arriba y 2 abajo. Y esta ya es mi respuesta. Recapitulando, ¿qué hicimos? Primero, quité paréntesis, me quedó esto. Segundo, hice una elección de qué lado quiero a la variable. ¿La quiero del lado izquierdo o la quiero del lado derecho? Entonces elegí que fuera del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se me antojó que fuera de esa manera. Entonces quitamos los términos estorbosos, porque siempre se comienza quitando términos. Del lado izquierdo quité los términos que no llevan x para que me quedaran puros con x. Y del lado derecho quité los que tenían x porque yo no los quería de ese lado, los quería del lado izquierdo. Fíjate que una vez que hice esto, ya al final el proceso de quitar el coeficiente es el mismo. Divido entre el coeficiente y lo que haces de un lado, lo haces del otro. Por el momento lo voy a dejar aquí. Ya nada más me faltaría que aprendieras a manejar muy bien las ecuaciones con fracciones, pero eso lo vamos a dejar para la clase del mañana. Te encargo que cada uno de estos ejemplos que hemos hecho, si es necesario, regresa todo el video y velos escribiendo. Resuélvelos, adelanta el resultado. Si te salió, palomita, vas bien. Si no te salió, regresa el video a la parte donde ya no coincidió con lo que tú tenías. Entonces, aquí lo dejamos. Te deseo un excelente día y hasta mañana. Adiós.